acercándonos al gobierno en algunos aspectos y proponiéndoles algunos asuntos que tienen que ver no solo con la Fundación, sino con el conjunto de la financiación en Canarias. Les señalaré en este último aspecto pues algunas iniciativas que tomamos para modificar en favor de la cultura pues el régimen económico fiscal de Canarias y alguna otra regulación desde el punto de vista fiscal en la que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia. Bueno, en primer lugar, el año 2007 es un año clave desde el punto de vista de la actividad económica para todo el mundo, no solo para las actividades relacionadas con la cultura, sino para toda la economía en general. Como saben, en el verano del 2007 se produce un cataclismo, no es exagerado el término, económico internacionalmente, una crisis financiera que afecta luego a la economía real inmediatamente. Los economistas distinguimos entre la economía financiera y la economía real y como economía real nos referimos a la producción de bienes y servicios, producción y distribución de bienes y servicios, para distinguirla de la economía del dinero, la economía de la financiación, por otro lado. Bueno, pues la crisis que empieza, como todo el mundo sabe, en el sistema financiero, luego se traslada inmediatamente a la economía real y ocurre lo que todos sabemos. En principio, y durante los primeros años, mitad del 2007, 2008 y 2009 y la mitad del 2010, prácticamente la crisis económica no tiene un impacto directo sobre la financiación de la cultura, desde el punto de vista de que la política económica sigue siendo una política económica medianamente expansiva y, por tanto, los presupuestos de la comunidad autónoma y los presupuestos del Estado pues siguen manteniendo un nivel de crecimiento económico relativamente importante. Responde estos primeros años, hasta el 2010, responden a un cierto automatismo de la economía en periodos de crisis que hace que pues, los ingresos vayan cayendo y los gastos, fundamentalmente los gastos sociales, se vayan incrementando por la propia naturaleza de la crisis económica. Esto siempre ocurre. Y, en definitiva, el déficit se va ampliando, los ingresos caen, los gastos se incrementan, sobre todo los gastos sociales, y por tanto el déficit se va incrementando. Ese déficit se sigue financiando a base de deuda pública, que crece, y durante estos años prácticamente pues, se mantienen, en términos generales, los presupuestos de cultura y el gasto público en cultura, lo cual permite, o lo que permite, pues seguir manteniendo la actividad con determinadas restricciones, pero en principio sin excesivo problema. En el año 2010 las cosas ya cambian. Como saben, en mayo del 2010 se escenifica en el Parlamento, en el Congreso, el cambio de política económica, en aquel famoso discurso del presidente anterior, que dura 120 segundos, y escenifica el cambio de política económica en España, y a partir de ahí empiezan las restricciones importantes del gasto público, el ajuste del déficit e inmediatamente el efecto sobre las actividades económicas. Uno de las actividades económicas, como ustedes saben, que tiene un efecto que es el objeto de una mayor reducción de los gastos, de los programas de gastos, es la cultura. En aquel momento la primera reacción es intentar explicar públicamente que una reducción de los programas de gasto en cultura tiene un efecto grande sobre las actividades culturales, pero tiene un efecto pequeño sobre el déficit, lo cual
es una reacción asimétrica que intentamos explicar a los políticos con poco éxito, como ustedes saben, por los resultados. Decimos, bien, si la cultura es un bien preferente, se olvida constantemente, pero en la Constitución figura con un régimen de bien preferente y, por tanto, como tal bien preferente, pues el gobierno está obligado a su provisión y, por tanto, la provisión implica un determinado nivel de gasto público. Bueno, esta explicación, como ya digo, como ustedes saben, tiene muy poco éxito tanto a nivel nacional como en el nivel de la comunidad autónoma. A partir de ahí empiezan los problemas. Un poco antes, y ante la perspectiva de que esto ocurriera, porque claro, esto no se produce de un día para otro, ante la perspectiva de que esto ocurriera, en la Fundación empezamos a prepararnos para un largo proceso de reajuste en el que la dependencia de la administración de los recursos públicos fuera cada vez menor. Debo decir, en principio, que no nos imaginamos nunca que la dependencia, que el gasto en cultura se redujera al nivel que se redujo posteriormente. No entraba dentro de nuestra percepción que esto ocurriera. Sabíamos que se iba a reducir, sabíamos que iba a ser importante la reducción, pero no del calibre y de la medida que luego se produjo. De hecho, la Fundación pues, está en 1/3 de los recursos públicos, de la financiación pública que recibía. Bueno, entonces, pero sí es verdad que en aquel momento nos preparamos para esto. Bueno, yo sé que estos son aspectos un poco gastados, pero lo primero que hicimos fue hacer un plan estratégico que reorientara la actividad de la Fundación y que nos obligara a pensar en qué hacer sobre este nuevo clima de ingresos posibles. Como parte de los miembros de la Fundación y yo mismo pertenecemos a un grupo de la universidad que se dedica a la planificación estratégica, pues el grupo echó una mano en la definición de ese plan estratégico. El plan estratégico consta de una primera reflexión general sobre la cultura, muy amplia, son unas 60 y pico páginas de reflexión intelectual sobre qué es lo que significa la cultura hoy, qué es lo que significaría en un momento de crisis. Y luego pasamos a diseñar los programas y el contenido del plan estratégico. Lo primero que hicimos después de esta reflexión primera parte fue diseñar un DAFO, ¿no? Eso es un instrumento muy conocido que sirve para ordenar las ideas. Y en el patronato pues hicimos unas reflexiones intentando diseñar pues todo, vamos a reflexionar sobre las debilidades, las fortalezas, las oportunidades, etc. Y lo organizamos de la mejor manera que pudimos. Es verdad que durante todo este proceso y a medida que íbamos viendo las dificultades enormes en las que entraban, por un lado la parte pública y por otra parte la parte privada, lo difícil que era acceder a la parte privada, pues fuimos cambiando sobre la marcha el instrumento. Eso es un plan estratégico, ir valorando y evaluando constantemente las cuestiones que se proponen y que se escriben.
Y a partir de ahí ordenamos las variables que nos parecían importantes. No sé si se ve bien. Bueno, para concluir, las cuestiones que nos parecían que aparecían en el análisis como elementos claves para la fundación, pues del DAFO hicimos una extracción de las variables más importantes que rodeaban la actividad de la fundación. Y ordenamos esas variables en esas 17 variables que tienen en la pantalla a efectos de introducirlas en un modelo de análisis cualitativo, que es un modelo que procede de la Escuela de Prospectiva francesa y que habíamos utilizado en numerosas ocasiones en Canarias, para analizar la economía de Canarias, para analizar la economía de algunos municipios y para analizar algunos tipos de problemas determinados de Canarias. En Tenerife también lo hicimos, etc. Bueno, empleamos ese modelo no funcionaba, era una metodología que teníamos muy corrida, un programa que teníamos muy testado, y entonces lo aplicamos a la fundación. Repito, del DAFO hicimos una extracción de las variables fundamentales, las ordenamos, nos salieron esas 17, que van pues desde el aspecto clave del número de socios, los espacios próximos de influencia, etcétera, etcétera. En esa ordenación que hicimos de 17 variables no está un elemento fundamental. El elemento fundamental es que, o un doble elemento fundamental que se refiere a la financiación. Primero, la parte pública que ya he comentado. Segundo, la parte privada. En la parte privada, ahí nos faltó introducir, porque no calibramos en ese momento el peso real del asunto, la reacción de la economía privada familiar y empresarial ante las circunstancias de la crisis respecto del gasto en la aportación a la cultura. En Canarias, la reacción desde el punto de vista empresarial fue, las empresas dijeron vamos a cortar todo lo que sea financiación de la actividad cultural, salvo determinadas cuestiones que tienen un impacto de marca muy acentuado. Y si los accionistas de las empresas quieren dedicar de sus beneficios algo a cultura, que lo hagan individualmente, pero no como sociedad, no como sociedad mercantil. Por tanto, lo que quedó fue algo de deporte, algo para deportes, y hablo no en la fundación, sino en términos generales. Siempre deportes tuvo una mejor prensa que la cultura en general, pero en ese momento prácticamente la parte de cultura apareció claramente a partir del 2008, cuando las empresas empezaron a tener problemas graves. Desapareció prácticamente del apoyo, salvo pues, los grandes eventos que ya sabemos, el Festival de Música de Canarias con dificultades y alguna cosa más. Bueno, por tanto nos encontramos con ese problema. Por otra parte, en los socios, pues empezaban también a mantener algún tipo de reserva, a pesar de que la cuota de los socios es muy baja, pero en cualquier caso empezaron a tener una cierta reserva. Y luego, en una fundación con tantos años, 20 años, y que además había tenido una participación inicial muy importante de gente de edad, pues amigos de Pedro García Cabrera, gente que lo había conocido, compañeros de política, etcétera, del mundo del arte, etcétera, se fueron muriendo. Es decir, que también esto hay que contar con esto, ¿no? Y por ahí también pues, fue flaqueando la cuestión. Nosotros, desde luego, la intensidad de la crisis económica
en términos de empresa, en términos públicos y en términos de los propios socios, no la calibramos en todo su fundamento. O sea, sí sabíamos y sí apreciamos que iba a ser un problema, pero no apreciamos la intensidad del asunto. Probablemente sí la extensión en el tiempo. O sea, esto sí lo tuvimos claro desde el principio. Tuvimos claro desde el principio que no era una cuestión coyuntural, que no era una cuestión de 4, de 3, de 5 años, que era una cuestión de mayor extensión. Pero lo que no apreciamos fue la intensidad de la recesión económica, el efecto sobre las empresas, el efecto sobre los socios y el efecto sobre el efecto público. Bueno, entonces, ahí en estas 17 elementos, pues falta, ¿no? Bueno, el modelo el MIMA que utilizamos, pues nos da las variables clave. Ese modelo nos ofrece en un eje, nos ofrece las variables que son motrices, es decir, las variables que mueven a todo lo demás, a todas las demás, las variables claves dentro de la fundación. Y en el otro eje son las variables dependientes, las variables que reciben una influencia de esas variables motrices con mayor intensidad y que mueven el conjunto del sistema. Como eran 17 variables nada más, pues ahí salen muy claramente ODI y AC, que son, como ven ahí, pues la oferta diversificada cultural y el acceso a la oferta cultural, facilitar el acceso a la oferta cultural. Y aparte aparece otro núcleo muy pegado a una zona de motricidad alta, una zona de alta intensidad con otras variables y demás. Bueno, una de las características es que las variables de enlace no aparecen, lo cual implica que teníamos que actuar sobre dos grupos de variables fundamentalmente. Este es otro gráfico que el propio modelo nos da y nada más. Bueno, esta es la explicación. Y a partir de ahí constituimos escenarios. Construimos dos escenarios para saber cómo movernos en el futuro. Definimos un escenario catastrófico y un escenario de éxito, aunque en realidad deberíamos haber hecho alguno más, pero en fin, considerábamos que esta es la explicación más o menos de las partes de los escenarios que me las salto para no cansarles. Ahí definimos un escenario como el colapso y otro escenario como la fundación del siglo XXI. Y fuimos diseñando esos escenarios, ¿no? El primero, pues lo fuimos, ahí están todas las relaciones que se pueden establecer entre las distintas variables y tengo que decir que este es el escenario más cercano, ¿no? Una vez estas pautas, estas relaciones nos sirven para hacer el seguimiento y realmente no es que estemos en el colapso, pero sí estamos más cerca de este escenario que del otro escenario. Ahí está el declive de la fundación. Estamos más cerca de ese que de este otro, que sería en pleno esplendor, que lo llamamos un poco en broma, y del cual nos hemos ido poco a poco alejando, ¿no? Fruto de todas estas cuestiones. Bueno, podríamos entrar en ver todas estas relaciones y ver cómo influye la financiación en todos estos asuntos. El caso es que hemos definido una serie de programas, 10 programas, en el que hemos intentado romper la antigua estructura de socios para abarcar un número de socios más amplio. En algunos casos, no buscando ingresos a corto plazo, sino pensando que el acercamiento a público
nos dará rendimiento a medio y largo plazo. Es decir, hemos roto la estructura tradicional que tenía la Fundación de Socios, muy consolidada, pero realmente menguante, para acercarnos a público joven y a público mayor, ¿no? Es decir, que hemos ido a una estrategia de públicos jóvenes, invirtiendo en actividad ahí e incluso haciendo gastos pensando en la rentabilidad futura, y hemos ido a personas mayores que pueden ir a actividades que tienen interés y que pueden financiar modestamente, pero financiar el acceso a las actividades de la Fundación. Y por ahí hemos logrado incrementar modestamente, en algo, modestamente, el número de socios. En segundo lugar, esa caída importantísima de los fondos públicos y las dificultades de acceder a los fondos privados determinó invariablemente un ajuste de costes importantísimo que acometimos rápidamente. En muy poco tiempo tomamos las decisiones para cortar una espiral de costes que no podíamos financiar debido sobre todo a la caída de los fondos públicos. Y con esto equilibramos la financiación. Más allá de esto, la reflexión que hicimos fue que buscar una salida exclusiva o una salida única es anecdótico. Es decir, en una crisis como esta, buscar una salida particular de la Fundación no tiene demasiado sentido y tiene muy pocas miras. Es verdad que nos encontramos con un regalo. Una de las cosas que se nos ocurrió fue intentar que el año 2012 fuera el año de las letras dedicado a Pedro García Cabrera, lo cual permitió que la obra del poeta estuviera, digamos, en toda Canarias, sin que la Fundación pudiera ni tuviera arte ni parte. Simplemente en los fines de la Fundación es la divulgación, el estudio, etcétera, entre otras funciones de la obra de Pedro García, y por lo menos en el año 2012 esto se consiguió, que es lo importante, no por la vía de la Fundación, sino por la vía de la decisión del Parlamento. Lo que hicimos nosotros fue potenciar la iniciativa, hablando con todas las personas y las instituciones que pensábamos que podían colaborar, y a partir de ahí salió bien ese asunto. Y por ahí escapamos, ya digo, un año con la divulgación de la obra de Pedro García Cabrera, pero por esa razón particular y exclusiva. Pero eso no es. Evidentemente, esto es una salida, digamos, es un regate en corto, pero no sirve para ganar un campeonato, ¿no? Y entonces, esa reflexión nos llevó a intentar articular algunas propuestas al gobierno para aprovechar el régimen económico fiscal de Canarias y las posibilidades fiscales, como decía antes, que tiene el gobierno en su mano, la comunidad autónoma en su mano, para acercar a la cultura, a toda la cultura, fondos y financiación privada. Se nos ocurrió utilizar el régimen económico fiscal de Canarias porque durante este tiempo se está negociando. El gobierno de Canarias primero negocia con el gobierno de España, el gobierno de España a su vez con la Unión Europea, pues cómo se articula el régimen económico fiscal de Canarias para el próximo periodo hasta el 2020.
Y ya saben que cada periodo de programación hay que renegociar la vía del REF. Bueno, entonces intentamos convencer al gobierno de la bondad de poder introducir dentro del REF algunos incentivos respecto de las actividades culturales. Hicimos una propuesta sobre el artículo 26 del REF. El artículo 26 es un artículo un poco así del REF, que señala en un principio, y actualmente ese es el sentido, establece un incentivo, una bonificación a las actividades en el impuesto sobre sociedades para las empresas que se dedican a la producción de bienes corporales, es decir, agricultura e industria, sobre todo industria, se pensó para industria. En razón de que la actividad industrial en Canarias tiene hándicap obvio, pues se pensó que podría ser un incentivo potente, y lo que intentamos fue que el ámbito de aplicación del artículo 26 se ampliara al caso de las actividades culturales. Es decir, actividades dedicadas a la producción de bienes corporales y actividades culturales, señalando pues las actividades que se consideran cultura dentro de la clasificación nacional de actividades, pues aquellas que estimábamos cultura. Luego intentamos ampliar la regulación que hay en la zona especial canaria sobre audiovisuales, ampliarlas a otras producciones. Y por ahí establecimos una redacción de los artículos pertinentes en relación también con determinadas actividades culturales que podrían tener un tratamiento similar al de audiovisuales, pensando que si ya había pasado la criba de la Unión Europea a las audiovisuales, pues rondando, podría también acercarse fondos privados a partir de determinada una propuesta similar a la de audiovisuales. Y luego también intentamos que la materialización de la RIC, general, digamos, normal, por decirlo de alguna manera, pues también tuviera una prima y se facilitara la materialización de la RIC en actividades culturales. En un primer momento, la Consejería de Hacienda pues, no se mostró demasiado favorable, cuestión esta que esperábamos, como es natural, entre otras cosas porque hoy en día, como le digas a la Consejería de Hacienda que puede perder un euro en lo que sea, pues ya, pero eso es normal y corriente. Y la primera oleada de conversaciones, que no la hicimos nosotros, ya fue dentro del gobierno, pues la verdad es que no fue muy bien. Paralelamente, y como ya se estaba hablando de la ley de mecenazgo, etcétera, pues también hicimos una propuesta sobre la parte del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el 50% sobre el que puede legislar, tiene capacidad normativa la comunidad autónoma. Actualmente hay dos incentivos ligados a actividades culturales, actividades de patrimonio, por cierto, con muy poco éxito, pero esas deducciones podríamos integrarlas y ampliarlas, pensábamos, para otras actividades culturales. Hicimos también una propuesta en este sentido, de momento también con poco éxito. Y luego hicimos dentro de esas opciones, de una especie de ley de mecenazgo a lo canario, pues introducíamos aspectos relacionados con la creación de públicos, etcétera, con el incremento de la demanda por la vía de deducciones de las entradas a las actividades culturales
y otras cuestiones que se nos ocurrieron. Y la verdad es que esto llegó a un nivel, llegamos hasta el máximo nivel en la comunidad autónoma, pero no pasó, o de momento no ha pasado la crisis porque no cejamos en el empeño en esto. Repito, esto fue una manera de decir, bueno, aquí el escape individual está muy limitado porque la crisis es muy grave y esto está complicado. Entonces vamos a buscar vías colectivas, no solo para la Fundación, sino para toda la cultura, entendiendo que si a todos nos va bien, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, resultados, por eso pongo lo de fracaso, resultados positivos de momento muy poco. Pero en las negociaciones fiscales, la experiencia que sí se tiene es que el no va por delante. Ya hay que contar con un periodo de tiempo en el que los noes se producen constantemente. Pero hay que estar tranquilo y aguantar el tipo. Y algunas veces, si las cosas se ponen, los astros se colocan bien, pues, o los colocamos bien, pues algunas veces suena la flauta. Bueno, básicamente este es el planteamiento. La estrategia interna nos ha funcionado porque hemos parado el golpe tremendo de los años de crisis económica, manteniendo un nivel de actividad razonablemente bueno. Y hemos tenido en lo colectivo fracasos, de momento, fracasos que aspiramos a recuperar, a convertirlos, si no en éxitos, por lo menos en algunos aspectos positivos. La perspectiva que ahora tenemos es que las empresas por mucho tiempo, no van a estar en condiciones y no van a tomar la decisión de apoyar las actividades culturales, salvo determinados eventos que pueden ser, yo no sé, JTI, el TEA, las empresas que van al Festival de Música de Canarias, poca cosa. Y esto va a ser así por mucho tiempo, porque las estructuras internas de las empresas están hechos un desastre, ¿no? Y vamos, no soñemos con grandes cosas. Sí es verdad que en el nivel de los socios de la Fundación, ahí hay una reacción que puede ser interesante. Y últimamente estamos trabajando, y bueno, en el nivel público ya he dicho lo que hay. Y últimamente estamos trabajando en la asociación. Estamos abriendo ya desde hace un año un nivel de colaboración con otras fundaciones y con otros entes que se dedican a la cultura. Es decir, hay que incrementar la escala. Es necesario corregir el minifundismo fundacional que existe en Canarias y hay que incrementar la escala como sea para poder unir esfuerzos y poder hacer cosas, digamos, más interesantes. Más interesantes desde el punto de vista que se pueda abarcar más o que las limitaciones económicas sean menores. Me refiero a este nivel. Poco más. Estas son, desde mi punto de vista, las perspectivas. En los próximos meses haremos
una revisión del plan estratégico para adecuarlas a las nuevas circunstancias. Las previsiones económicas son desastrosas, por decirlo de una manera categórica. Esta mañana, en un seminario en la Cámara de Comercio, la gente del sistema financiero nos decía que ellos tienen una previsión de dificultades de crédito de 18 meses. Si esto es verdad, si las dificultades son de 18 meses para una apertura de disponibilidad de crédito razonable, esto quiere decir que la actividad económica real podrá empezar a reactivarse entre 12 y 18 meses después, es decir, entre 30 y 36 meses. Nos quedan por delante de asuntos complicados. En lo que hay que hacer es ajustarse y sobrevivir sobre la base de la colaboración y de la cooperación. Nada más. Muchas gracias. A lo mejor he sido un poco pesimista y los he dejado. Hola, buenas tardes, José Luis. Soy Marieli, de Canales Cultura en Red. Marieli Frankel. Antes nombraste como una de las fórmulas de reactivación de la Fundación. Entendí yo eso, no sé si estabas hablando concretamente de la Fundación o en general de la cultura. Perdona, no a una franja. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Vale. Que antes te referiste con una forma de reactivación, el dirigirte a una franja de edades, te entendí, de personas de la juventud, sí, ¿no? Y a los mayores. Mi pregunta es, ¿los del medio? Sí, vamos, esto viene por la inercia de la Fundación, ¿no? Esto quizás no sea extrapolable, seguro no es extrapolable a otro. En general. No. Es que la Fundación tenía una inercia, digamos, de personas de mediana edad, profesionales, un perfil ligado a personas profesionales liberales, etcétera, casi todos funcionarios, que eso es la parte sólida de la Fundación, ¿no? La parte quizás inamovible de la Fundación, por lo menos podemos pensar así. Pero nos fallaba la entrada, los jóvenes, y nos fallaba pues una parte de la población cada vez mayor, que son las personas que salen del mercado de trabajo. Personas que, antiguos profesionales o trabajadores en general, sector público y privado, que tienen mucho tiempo, tienen alguna disponibilidad económica y que son demandantes de actividad. Entonces nos fallaban esas dos polas, mientras que la parte central la teníamos más o menos bien, ¿no? Por eso insistimos, pero esto puede no ser generalizable, ¿no?